Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. En este video vamos a estudiar la regla del múltiplo constante. La regla del múltiplo constante es la siguiente. Si f es una función derivable y c un número real, entonces c por f también es derivable. Y la derivada con respecto a x de c por f de x es igual a c por la derivada de f de x. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo 5 donde dice aplicación de la regla del múltiplo constante. Tenemos y igual a 2 sobre x. Reescribimos esta función para después derivarla como 2 por x a la menos 1. Observen que aquí en esta parte la x tiene exponente 1. Al subirlo nos queda 2x a la menos 1. El múltiplo constante en este caso es 2. Y pasa exactamente a la derivada. Observen aquí que sacamos el 2 y la derivada con respecto a x de x a la menos 1 sería, aparece aquí el mismo 2, y derivamos x a la menos 1 con la fórmula de x a la n, que sería n por x a la n menos 1. Y ya por último multiplicamos este 2 por este menos 1 para simplificar y queda menos 2 por x a la menos 2. Este menos 2 se queda en la parte de arriba, o al menos podemos colocarlo en la parte del centro, y este x a la menos 2 lo bajamos como exponente positivo para simplificar. Ejemplo 2, inciso B. Tenemos la función f de t igual a 4t cuadrada sobre 5. Tenemos que identificar cuál es el múltiplo constante, la constante que multiplica la función que vamos a derivar. Reescribimos la función como 4 quintos por t a la 2. Este t al cuadrado es igual a tenerlo aquí en la parte del medio. Se está multiplicando y lo podemos colocar de esa manera. Esto es para tener muy en claro cuál es el múltiplo constante. El 4 quintos lo sacamos de la derivada y vamos a derivar t al cuadrado. La derivada de t al cuadrado es 2t por la fórmula de x a la n. Y el 4 quintos, observen que aparece aquí en la derivada tal como está en esta parte. Multiplicamos 4 quintos por 2 y nos queda 8 quintos por t. Y esa es la derivada de la función, 8 quintos por t. Siguiente ejemplo. Tenemos y igual a 2 raíz de x. Reescribimos la función como 2 por x a la 1 medio. Raíz de x es igual a x a la 1 medio. Identificamos este 2 como el múltiplo constante, lo sacamos de la derivada y derivamos x a la 1 medio con la fórmula de x a la n. La derivada de x a la 1 medio es 1 medio por x a la 1 medio menos 1, que nos da como resultado menos 1 medio. Simplificamos multiplicando este 2 por el 1 medio. 2 por 1 medio son 2 medios, que es igual a 1. Por lo tanto nos queda nada más x a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio es igual a 1 entre x a la 1 medio. Si está exponente negativo lo podemos bajar positivo. Y como x a la 1 medio es igual a raíz de x, el resultado nos los muestra el libro de esta manera: 1 entre raíz de x. Siguiente ejemplo. Y igual a 1 sobre 2 por raíz cúbica de x cuadrada. Al reescribir esta función,
El 1 sobre 2 es el múltiplo constante que vemos aquí. Raíz cúbica de x cuadrada, si lo pasamos a exponente fraccionario, es x a la 2 tercios. Al subirlo nos queda como x a la menos 2 tercios. El 1 medio pasa igual a la derivada. Observen la notación, aquí dice que vamos a sacar la derivada con respecto a x de esta función. El 1 medio pasa igual a la derivada y derivamos 1 medio por x a la menos, y derivamos x a la menos 2 tercios. Con la fórmula de x a la n nos queda menos 2 tercios por x a la n menos 1. Menos 2 tercios menos 1 nos queda menos 5 tercios. Simplificamos. 1 medio por menos 2 tercios nos queda menos 1 tercio. Acá lo voy a poner. 1 medio por menos 2 tercios nos queda menos 1 tercio. Por x a la menos 5 tercios. Ese exponente negativo, si lo bajo junto con el 3, la x a la menos 5 tercios, y la pongo multiplicando al 3, me va a quedar el exponente positivo. Me va a quedar 1 entre 3 por x a la 5 tercios. Como se muestra aquí el resultado en pantalla. Último ejemplo. Tenemos y igual a menos 3x sobre 2. Identificamos el múltiplo constante, en este caso es menos 3 medios. Menos 3 medios, la x si está arriba o está en medio es lo mismo. La derivada con respecto a x de menos 3 medios de x es igual, el menos 3 medios pasa igual como múltiplo constante, y la derivada de x, recuerden, es 1. La derivada de x es 1. Y se los vuelvo a repetir para que no se les olvide. La derivada de x es 1. Multiplicamos menos 3 medios por 1 y nos queda menos 3 medios. Esa es la derivada de esa función. Como conclusión, la regla del múltiplo constante y la de la potencia se pueden combinar en una sola. La regla resultante es la derivada con respecto a x de c por x a la n, donde c es una constante, es igual a esa c, que es la constante, por n por x a la n menos 1.